Hola, bienvenidos al programa de capacitación en electricidad industrial. Iniciamos con el curso número 1 titulado Análisis de circuitos de corriente continua y en el módulo 1 hablaremos sobre los fundamentos y las magnitudes eléctricas. Iniciamos el módulo 1 con los antecedentes de la electricidad. El origen de la electricidad se puede decir que data de la antigüedad. El término proviene del griego electrón, que significa ámbar, y esta palabra hace referencia a una resina vegetal fosilizada en forma petrificada que se obtiene de los árboles. Tales de Mileto, del 624 al 546 a.C., fue un filósofo griego y un pionero de la física que observó que al frotar una piedra de ámbar, luego entonces podía atraer hojas secas de los árboles. Luego se observó posteriormente el efecto que se conoció como el efecto ámbar, en donde se presentaba un efecto de atracción producto de fricción de otros materiales. Por ejemplo, al frotar un vidrio y un plástico, se puede observar que los vidrios entre sí o los plásticos entre sí se repelen, mientras que el vidrio y el plástico entre sí se atraen. Es decir, se establecían entonces lo que se llamaban unas fuerzas de atracción y unas fuerzas de repulsión. Luego, Benjamin Franklin, que vivió entre 1706 al 1790, científico e inventor estadounidense, realizó el famoso experimento de la cometa en 1752 y demostró la naturaleza eléctrica de los rayos y la existencia de cargas eléctricas de dos tipos, las famosas cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas, que hasta hoy en día dan origen a los conceptos eléctricos fundamentales. Luego, Charles Coulomb, que vivió entre 1736 al 1806, físico francés, formuló la denominada Ley de Coulomb. Esta ley explica el efecto de atracción y repulsión entre cuerpos que tienen propiedades de carga eléctrica distintas o semejantes. De esta manera, entonces, se introduce el concepto de fuerza eléctrica en 1785. Este principio de fuerzas eléctricas establece que si dos cuerpos están cargados con una carga de la misma naturaleza, es decir, ambas cargas positivas o ambas cargas negativas, entre esos cuerpos se forma un proceso de repulsión, es decir, hay presentes unas fuerzas eléctricas de repulsión. Por el contrario, si los cuerpos están cargados eléctricamente en forma distinta, es decir, uno en forma positiva y otro en forma negativa, entonces entre ambos cuerpos se ejerce una fuerza de atracción. Comencemos ahora a introducirnos en los conceptos de la electricidad y la carga eléctrica. En primer término, en el siglo XX se determinó que la electricidad se origina dentro del átomo. Debemos recordar que el átomo es la unidad mínima en la que se puede dividir la materia. Un átomo está formado básicamente por un núcleo y en el núcleo hay predominantemente carga positiva y está rodeado de uno o varios elementos con cargas negativas. A estos elementos se les dio el nombre de electrón, derivado del griego electrón. Acá podemos observar en la imagen el modelo de un átomo en el que se observa en el núcleo los llamados protones o cargas positivas, los llamados neutrones, que son elementos ausentes de carga, y girando en órbitas elípticas alrededor del núcleo los elementos de carga negativa denominados electrones. Acá vemos entonces la definición de cada una de esas partículas subatómicas. El protón, las cargas positivas; el neutrón, elementos sin carga; y el electrón, las cargas negativas. Acá vemos entonces la estructura atómica y vemos entonces que si a ese átomo en equilibrio se le agrega a través de algún proceso externo un átomo o un electrón de otro átomo, este átomo que inicialmente estaba cargado en forma neutra pasa a ser un ion negativo, ya que adquiere predominantemente carga negativa. Por otro lado, si tenemos un electrón con limitaciones de carga, por ejemplo, este elemento o este átomo ha cedido un electrón, entonces ese electrón, cuando fue movido a otro átomo, formó lo que se conoce como un ion positivo,
y en consecuencia, en forma general, el átomo está cargado de manera positiva. En estas instancias entonces tenemos un átomo el cual ha ganado electrones, que se denomina ahora ion negativo, y un átomo que ha cedido electrones, que en este caso adquiere carga mayoritariamente positiva, que se denomina ion positivo. En conclusión, podemos decir entonces que la carga eléctrica es la propiedad intrínseca que tienen las partículas subatómicas, los materiales, de generar fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. La transferencia o movimiento de electrones de un átomo a otro da origen entonces al concepto que hoy conocemos como electricidad, la cual es un fenómeno natural en forma de energía que consiste en el movimiento de los electrones entre átomos de un material. Acá podemos entonces observar en una representación gráfica el desplazamiento de los electrones entre diferentes átomos que dan origen al desplazamiento de electrones desde un terminal identificado con cargas negativas hacia un terminal identificado con cargas positivas, y ese desplazamiento de electrones entre los diferentes átomos es lo que da origen al concepto de electricidad, que desde el punto de vista de lo que significa el término está dividido en dos partes: electri y cidad. Electri referente al término electrón y cidad referente a movimiento. En consecuencia, el término electricidad hace referencia a movimiento de electrones. Cuando hablamos de electricidad, es importante establecer cuáles son las magnitudes eléctricas con las cuales podemos analizar los sistemas de naturaleza eléctrica. Y la primera magnitud a la cual haremos referencia es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se identifica con la letra I y también se le suele llamar intensidad de corriente. Y es una magnitud que se define como el flujo de cargas eléctricas por unidad de tiempo que se mueven a través de un material. Dicho de otra manera, la corriente eléctrica representa la velocidad con la cual se están moviendo los electrones libres dentro del interior de un material. Si observamos esta figura, veremos entonces que hay un punto de carga negativa, un punto de carga positiva, y a través del material están dispuestos los electrones, que son las pequeñas cargas negativas que se van a mover a través del material, y esos electrones en movimiento entonces son consecuencia de la fuerza de repulsión del lado negativo del conductor y de la fuerza de atracción del lado positivo del conductor. De esa manera entonces se observa que los electrones en esta figura se moverían de izquierda a derecha, producto de la repulsión del electrodo o terminal cargado negativamente hacia el otro electrodo de la derecha o terminal cargado positivamente. De esa manera entonces tendremos un punto denominado electrodo negativo y un punto denominado electrodo positivo, que son los terminales que van a establecer el movimiento de electrones. En este sentido podemos decir que en la figura los electrones se mueven empujados desde el terminal con carga negativa hacia el terminal con carga positiva, desde el cual son atraídos. Otro elemento a considerar, de acuerdo al gráfico, es que ese movimiento de electrones es lo que comúnmente se le denomina electricidad, pero la velocidad con la cual se están moviendo dichos electrones es lo que vamos a llamar la corriente eléctrica. Es decir, que la corriente eléctrica es un parámetro o es una magnitud que mide una característica específica de la electricidad. Matemáticamente, entonces, podemos decir que la corriente está definida por la relación de cantidad de cargas por unidad de tiempo. Es decir, el número de cargas que se están moviendo en el tiempo puede ser, por ejemplo, de un segundo. En este caso, entonces, decimos que la unidad de corriente eléctrica es el ampere o amperio y expresa la relación de la unidad carga expresada en coulombs sobre la unidad de tiempo expresada en segundos. En tal sentido, el amperio es una relación de coulomb sobre segundos. Dicho de otra forma, un amperio es la velocidad con la cual se mueve la carga de un coulomb en el tiempo de un segundo. Acá podemos observar entonces los elementos fundamentales que se requieren para establecer el movimiento de electrones: una fuente de energía, en este caso una batería,
de un valor determinado. Esa batería va a tener los dos electrodos antes mencionados, un electrodo positivo, un electrodo negativo, y los electrones se van a mover empujados por el electrodo negativo hacia el punto de atracción, que sería el electrodo positivo. De esta manera entonces observamos que el ciclo de electrones será desde el terminal o electrodo negativo hacia el terminal o electrodo positivo de la fuente. Pero por convención o acuerdo, para diferenciar el movimiento de electrones, entonces la corriente eléctrica se representa en una dirección contraria al movimiento de electrones. Se representa con esa flecha que indica la dirección y con la letra I, que hace referencia a la magnitud. En este sentido, entonces, decimos que los electrones, por ser cargas negativas, se van a mover desde el terminal negativo hacia el positivo, pasando, en este caso, a través del elemento de carga, que es una lámpara. Y la dirección de la corriente eléctrica va a estar identificada saliendo del terminal positivo de la fuente o batería hacia el terminal negativo. Esta representación de la corriente en sentido contrario al movimiento de electrones fue realizada, como lo dije anteriormente, por convención o acuerdo, para poder entonces diferenciar lo que es el movimiento de electrones del concepto de la magnitud conocida como corriente eléctrica. Hablemos ahora de la magnitud eléctrica conocida como voltaje o tensión eléctrica. El voltaje, que también se le suele denominar diferencia de potencial o tensión, es la cantidad de energía que se requiere por unidad de carga para mover las cargas eléctricas, es decir, para mover los electrones desde un punto a otro. Acá podemos observar entonces que para desplazar esta pequeña carga desde el electrodo negativo hacia el electrodo positivo es necesario que exista esta diferencia de tensión, o diferencia, también se le conoce como diferencia de potencial, para que el electrodo negativo empuje a la carga hacia el electrodo positivo y a su vez el electrodo positivo ejerza una fuerza de atracción. Si esta energía externa no es aplicada al elemento que contiene el electrón, entonces no es factible el movimiento de electrones. Por lo tanto, para que exista movimiento de electrones es necesario la aplicación de una fuente de energía que se manifieste a través de una diferencia de potencial o voltaje. Matemáticamente, entonces, la tensión o voltaje se mide como la relación que existe entre la cantidad de energía y la cantidad de cargas que se desean mover. La unidad entonces de voltaje es el voltio y expresa la relación de la unidad de energía en este caso identificada con el joule sobre la unidad de carga, que es el coulomb. En consecuencia, un voltio es la energía necesaria o el trabajo que se requiere para mover una cantidad de energía o una cantidad de cargas que demandan una energía de un joule, y la cantidad de cargas corresponderá a un coulomb. Dicho de otra forma, el voltaje se puede definir también como la presión que ejerce una fuente de energía sobre los electrones para establecer el flujo de corriente eléctrica o movimiento de electrones, en este caso desde el punto A hacia el punto B mostrado en la figura. Otra forma de hacer referencia al voltaje o tensión es definiéndolo como la fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de un material, por lo que aparece entonces una corriente eléctrica. Es decir, la corriente eléctrica entonces es una consecuencia de la tensión o del voltaje. Un ejemplo típico de la manifestación física de un voltaje es el almacenamiento de energía eléctrica que tenemos en una batería o una pila. Acá podemos observar que en una batería o una pila hay un ácido, o en este caso un electrolito, y hay dos electrodos o dos terminales, en este caso un electrodo de carbón, otro de zinc, un terminal positivo y un terminal negativo. Esa manifestación de energía a través de la disposición de estos tres elementos permiten el diseño de lo que conocemos comúnmente como pilas o baterías, en las cuales, al tener un elemento aislante, podemos colocar internamente el electrolito, que va a ser en este caso
el material que va a vincular a los dos terminales, tanto el terminal positivo como al terminal negativo. Y por supuesto, en este caso particular, el electrodo positivo está fabricado de carbón y el electrodo negativo está fabricado de zinc. Y por supuesto, el elemento de revestimiento o el material de revestimiento, que va a ser el que va a aislar la pila. Entonces, por efectos de una reacción química entre los electrodos y el electrolito, se va a producir una liberación de electrones, que es lo que va a dar origen al movimiento de electrones. En consecuencia, en la batería hay un proceso de transformación de energía de la energía química a la energía eléctrica. Bien, y ahora para verificar lo aprendido en este módulo, realiza la actividad de evaluación correspondiente en la sección de prueba en línea. Saludos y feliz día.